Hola hermanos, buenas noches, la paz de nuestro Dios sea con ustedes. Damos gracias a Dios de seguir aprendiendo como matrimonio a través de esta serie de enseñanzas del Ministerio Restaurados por Dios para los matrimonios. Y siempre tienen el propósito de renovar nuestra mente y que por medio de eso, por medio de la palabra de Dios, podamos quitar todo aquello, pecados, ideas, aquellas actitudes cerradas que aún imperan en nuestro matrimonio y poder volver a ese diseño original y realmente tener un matrimonio que honra a Dios. Y bueno, como ustedes saben, el título de la serie que estamos estudiando se llama El significado del matrimonio. La enseñanza pasada hablábamos que nuestro Dios nos da un encargo en el matrimonio a fin de que podamos llevar a cabo esos propósitos dentro del matrimonio. Y uno de esos es que seamos una sola carne. Y este encargo, hermano, es que no nos veamos solamente como matrimonio en esta relación entre dos personas, un hombre y una mujer, sino también como amigos, ¿sí? Y lo vemos desde la creación. Dios creó a Adán como un ser que debía de relacionarse primeramente con ese Dios grandioso, hermoso que tenemos, pero al no haber dentro de la creación alguien semejante a él, Dios crea a Eva, quien físicamente era alguien semejante a él, una parte opuesta, esa contraparte para que Adán se relacionara. Y es por eso que Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y como lo mencionábamos en la enseñanza pasada, la Sulamita también en el libro de Cantar de los Cantares, en la parte de mujer, hace una expresión semejante hacia el hombre, diciendo al verlo: este es mi amado y mi amigo. En ese sentido, hermanos, vamos a abundar un poco más en relación al trabajo y al encargo que debemos de hacer. En ese sentido, esta sería la 14ª enseñanza, que tiene como título un encargo en el matrimonio, segunda parte. Hermanos, en virtud de que la obra redentora, nuestro Señor Jesucristo es a la vez nuestro amigo, pero también el prometido, ¿sí? Como lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14-15, donde nos dice nuestro Señor Jesús que seremos amigos si hacemos lo que Él nos dice. En ese sentido, al nacer de nuevo en nuestra vida espiritual diaria y esa dependencia diaria con nuestro Señor, se vuelve tan íntima como esos lazos de amor y de cariño que se pueden dar entre dos personas, que se produce esa amistad, ¿sí? También en el Antiguo Testamento vemos que los profetas usan la analogía del novio y la novia describiendo la relación entre nuestro Dios y el pueblo de Israel, como lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 62, verso 5. Dice así: como un joven que se casa con una doncella, así el que te edificar esa casa contigo. Como un novio que se regocija con una novia, así su Dios se regocijará contigo. En el Nuevo Testamento vemos que Juan el Bautista hace referencia de sí mismo como el amigo del novio, quien es Jesús. Y él está encomendado a hacer esos preparativos y hace los arreglos para la boda y se regocija. Después de haber estado frente a la cámara nupcial, escucha la voz del novio anunciando su llegada. Lo vemos en Juan 3:29. Y en ese sentido, el modelo que ha de imperar en un matrimonio cristiano ha de ser semejante, en imitación de Cristo con su iglesia. Y este modelo deberá de crecer más en nosotros como matrimonio, ya que al habitar su Espíritu Santo en nosotros, pues en esta tierra tenemos la promesa que en su regreso concluirá su obra en nosotros, como se menciona en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 2, al decir que seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora que sabemos que parte de los propósitos de Dios para nuestro matrimonio es debemos de hacer un trabajo arduo para poner la amistad cristiana en el corazón mismo de nuestra relación marital, de esta relación en el matrimonio, pues
puede llevarnos a un nivel infinitamente superior a cualquier otro que podamos pensar. Y esto es uno de los motivos por el cual nuestro Dios dijo que, por boca del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y mira, hermano, hay muchos de ustedes que piensan que no es posible que tu cónyuge pueda haber esa amistad, ¿no? Por la forma en la que se comporta, por sus imperfecciones, por su madurez, etc. Sin embargo, no se trata de lo que tú puedas pensar, sino de lo que Dios puede hacer, primeramente nosotros y también a nuestro cónyuge, porque como lo hemos dicho, hermano, va a empezar por nosotros. Si tú eres cristiano y Dios ha comenzado una obra en tu vida, la va a perfeccionar, al igual que tu cónyuge. Pero debemos de negarnos ese trabajo, empezar a negarnos a nosotros mismos, entregarnos a Dios en sacrificio vivo y agradable a Él. Habrá hermanos que su cónyuge no es creyente, como lo menciona Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, verso 1, ¿sí? Y puede haber muchas dificultades para que esto sea una realidad. Sin embargo, hermano, mira, Pedro es claro en esa carta que en la forma en la que tú respondas a Dios y Él opere en su gracia en ti, no solo como esposo o esposa, sino como un amigo o una amiga, dice Pedro, pueden ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras, esos que no son creyentes. Hay esperanza no solamente de salvación para tu cónyuge, ¿sí?, que no es salvo, sino que a través de tu vida, de tu matrimonio, pueda dar ese fruto de un amor verdadero, pero a la vez una verdadera amistad. Ahora, como lo mencionamos en la enseñanza pasada, esa amistad tiene características que la hacen verdadera. Hablamos que debe de ser una amistad constante, en la que hay transparencia, honestidad, simpatía, es decir, una cordialidad. Y cuando hablamos de transparencia, esto significa que te has de mostrar más de lo que superficialmente pueden ver. Si has de crecer en una sola carne con tu cónyuge, pues te has de mostrar así. Y hay matrimonios que de verdad la esposa no sabe qué está viendo en su teléfono su esposo, o viceversa. El esposo oculta su verdadera opinión sobre ciertos asuntos o actividades que tienen que ver con su esposa, o viceversa. Y las veces que tu cónyuge ha tratado a lo mejor esos puntos, pues lo único que hacen, que encuentran es rechazo, una barrera o un alejamiento. Y pues esto no debería de ser así. Por eso, dentro de la relación matrimonial, como lo hemos aprendido, aparte de haber comunicación, se habrá de establecer por encima de todo la palabra de Dios. Sí. Por tanto, el amor verdadero te llevará a exhortar, a aconsejar sobre cosas y actitudes que no están bien, o en aquellos en los que hay diferencias, llegar a un punto céntrico en el que ni tú ni ella son la medida de ese punto, sino el honrar a Dios. Hermanos, han de saber que la transparencia tiene dos caras: la veracidad y la profundidad de la información que damos sobre nosotros. En la Biblia, la palabra que se usa en el hebreo muestra que es una cualidad de claridad en los comportamientos y en las relaciones, en las intenciones y los resultados. En ese sentido se alude a una equivalencia a franqueza, a una lealtad, sinceridad y claridad. Y esas equivalencias deben de darse en nuestro matrimonio porque, por ejemplo, hay situaciones o cosas que es muy fácil platicar con alguien más, pero difícilmente lo harías con tu cónyuge. Y simplemente unidos a Cristo, sometiéndonos a su palabra, podemos crecer en unidad y así en confianza y transparencia. Ahora, en relación a la parte de la honestidad, hermano, mira, un diccionario bíblico lo define como esa virtud humana que tiene que ver con el honor y que se caracteriza por la decencia, la delicadeza, la compostura en los comportamientos, en las palabras y en las actitudes. Pero mira, un sinónimo de honestidad, hermano, es delicadeza, respeto, decoro,
al esposo, ya se nos ha mencionado, hermano, que a la esposa no seamos ásperos, que lo veamos como vaso frágil, y a la esposa, pues que ya no quiera ser cabeza, ¿no? Hay algo en esa parte de honestidad, que también significa libre de duplicidad, es decir, eres libre de fingir, de mostrarte astuto o malicioso en hacer algo, aparentando algo. Entonces, hay muchas veces, hermanos, cuando pasa algo, la frase típica que le pregunta al esposo o la esposa, es que no tengo nada, no pasa nada, todo está bien, cuando en realidad no es así. Y en ese momento no estamos siendo honestos o honestas con tu cónyuge, poniendo una barrera o un tropiezo para una verdadera amistad en tu matrimonio. En relación a la simpatía, lo define un diccionario bíblico como la cualidad de compaginar efectivamente con otra persona, de sentirse espontáneamente compenetrado, atraído, aceptado por el que cautiva el afecto y por el que lo concede. En la medida, hermano, en que desarrolles esa cualidad hacia tu cónyuge, mostrando esa cordialidad, ese afecto, esa atracción, estarás en miras de ser una sola carne con tu esposa o con tu esposo. Pareciera que a lo mejor es un cuento de hadas o de fantasía, pero bíblicamente es una realidad. Porque ahora lo que vemos en las familias, en los matrimonios, pues pareciera más un cuento de terror, porque no es lo que Dios ha diseñado para que como matrimonio fuéramos. Y hay que señalar que esta palabra simpatía no aparece en la Biblia, pero la palabra griega es un panseo, que tiene ese significado. Sí aparece en el sentido de compadecerse o ser compasivo, es decir, si la simpatía se toma como una cualidad, esta ha de ser un afecto por otra persona. En su raíz original, la simpatía apunta al sentimiento de compartir las penas con los demás. Por eso vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9:36, que Jesús se compadecía de la multitud porque los veía agobiados y desamparados, como ovejas que no tenían pastor. Y has de mostrarte así, hermano, interesado cuando tu cónyuge se siente agobiado, preocupado, angustiado, por lo que sea. Ahora, como matrimonio cristiano debemos de trabajar en estas cualidades en nosotros, lo cual, en la medida en la que nosotros podamos conocer, hermanos, a nuestro Dios, podamos desarrollarla, ¿sí? Porque somos como esos bloques de mármol, o ese montículo de masilla de arcilla, ¿no? Que necesita ser moldeado, trabajado, esculpido para que después pues, pueda ser una obra hermosa, hermano. ¿Sí? Es como esa imagen que Dios nos muestra en el libro de Jeremías, cuando le dice a Jeremías, ¿sabes qué? Ve a la casa del alfarero. Y Jeremías va y observa que cómo está trabajando el alfarero en esa rueda y hace una vasija y la echa a perder, ¿no? La deshace y la vuelve a hacer. Y Dios le dice a Jeremías, es en el capítulo 18, verso 6, dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora es claro que tú no vas a cambiar a tu cónyuge, tú no vas a provocar o a forzar a tu cónyuge para que produzca estas cualidades. Será nuestro Dios quien las haga, pero obviamente empezará por nosotros, empezará por ti. No se trata de que tu cónyuge tenga que ser compatible como nos lo han hecho creer. Y es algo que en la actualidad los jóvenes han sido atacados, porque las redes sociales hay aplicaciones para citas y en base a los datos que tú ingreses, pues te van a salir las personas que son compatibles con tu personalidad, idealizando a la persona que debe ser tu esposo o tu esposa. Y esto es porque la palabra compatibilidad la dan a entender en el hecho de que debes encontrar a alguien que te acepte sin considerar muchas áreas. Pero en la realidad es que si así fuera, si la gente nos conociera como realmente somos, pues nadie quisiera estar con nosotros.
Y esas personas que promueven y usan esas aplicaciones solo promueven en su vida algo cosmético, algo superficial. Y si llegan a mencionar algo verdadero, pues es a lo mejor para obtener algo con un fin egoísta de la otra persona. Y mira, hermano, nosotros como cristianos entendemos que la pareja con la que nos casamos, pues no es una obra terminada, ¿no? En muchas áreas es incompatible con nosotros, pero la obra que Dios ha hecho de regeneración en ambos, ¿sí?, nos da la certeza de que somos hijos de Dios y además seremos transformados de gloria en gloria, como dice su palabra. Por tanto, la amistad en la vida matrimonial, ¿sí?, tener un compañero, tener a tu pareja como un compañero, caminando juntos en dirección hacia la meta, debemos de ser motivados por las palabras de nuestro Señor, buen siervo y fiel, ¿sí? No porque hayamos hecho solamente en la parte personal lo que Dios nos manda a hacer, ¿no?, sino como matrimonio, como esposos, como padres, incluso como abuelos. Es por eso que cuando hablamos del romanticismo, la intimidad y las diversiones en la vida matrimonial, pues claro, son importantes, pero lo que ayudará a que seamos una sola carne en el matrimonio es vernos también como amigos, ¿sí? Dios busca matrimonios que hagan suyo el estándar de ese salmista, ¿no?, que vemos en las Escrituras. En el Salmo 119, versículo 30, el salmista levanta unas palabras y dice: he optado por ser fiel y estoy decidido a vivir de acuerdo a tus mandamientos, ¿sí? Esa es la forma en la que un matrimonio y una amistad verdadera se trazan para llevar a cabo sus vidas para la gloria de su Señor. Por ello también la tarea en ese encargo que Dios nos ha dado como matrimonio es que debemos de ayudar y servir a nuestro cónyuge para que ame más a Dios por encima de todo. Hermanos, si en lo individual como esposo amo más a nuestro Señor Jesús que a mi cónyuge, porque sé que solo seré capaz de anteponer sus necesidades a las mías, y únicamente estando mi depósito emocional lleno del amor de Dios, podré ser paciente, fiel, sensible, sincero con mi esposo cuando las cosas no vayan bien. Y es lo mismo para la esposa cristiana. Cuando mayor sea el gozo que le proporciona esa relación con Jesús, pues más fácil le será compartir ese gozo con su esposo y con su familia. Y mira, muchos de ustedes, hermanos, tienen que afrontar que tienen un problema serio en su matrimonio, porque su esposa, su esposo, pues no es su amigo, no es su amiga, ni siquiera va en ese proceso de serlo. Mira, fíjate, déjame mencionar un antecedente. En el mundo se caracteriza, o más bien vemos a las personas solteras que al entrar a un lugar miran a su alrededor, ¿no?, y empiezan a seleccionar a alguien que no para considerarlo como su compañero o compañero, sino según su potencial sexual, no es atractivo. Digamos un ejemplo: si un hombre entra a un restaurante, a una discoteca, pues ve a 10 mujeres, ¿no?, de las cuales él vea que 3 son atractivas, ¿no? Y si se acerca con ellas y sucede algo, bueno, al menos va a consolidar una cita. Y si esa relación se vuelve, pues se da ese romanticismo, pues da paso al matrimonio. Y muchos ahora, ya dentro del matrimonio, aún siendo cristianos, siguen con ese mismo patrón, ese mismo enfoque con su cónyuge. Cuando los aspectos, viendo de aspectos atractivos, económicos, y no es así, ¿sí? Por eso no pueden tener una relación de amistad. Y un paréntesis para los solteros cristianos. Cuando buscas a tu pareja, no te enfoques primeramente en alguien idóneo en el plano amoroso, es decir, que a tus ojos se vea atractivo, e inicies una relación de noviazgo con esta base y después quieras conocerlo, sino más bien en lo que Dios mira primero, como le dijo a Samuel: no te fijes en su parecer ni en su estatura, porque yo lo desecho. Lo primero que deben enfocarse, pues, es en entablar una amistad, que se conozcan, que conozcas qué hay en su corazón, no en la parte de ser compatibles, sino en la parte de tener
un compañero. Muchos jóvenes idealizan a su pareja aún dentro de la iglesia cuando no tienen en cuenta que el diseño de Dios es que la amistad es parte del matrimonio y que la persona que elijas no es una obra terminada. Si hay un grupo de jóvenes, pues asiste a recibir la palabra, haz amistad con ellos, sirve a Dios con ellos y entabla una relación de amistad con jóvenes que tienen esa misma meta que tú, que es ser como Jesús, honrar a Dios, conocer a Dios. Y al estar en el tiempo de casarse, ya entrados en esa relación de noviazgo, pues ya sabrás que esa persona teme a Dios, ama a Dios antes que a ti, para que después puedas dar ese paso en el matrimonio, o sí, en el noviazgo, pero con miras a un matrimonio. Ahora quiero cerrar con ese paréntesis. Muchos hoy en día, estando casados, la amistad con su cónyuge no aparece en su lista de prioridades porque incluso ya hay alguien que la ocupa, ¿no? Hay alguien en su lugar. Ya tienen a la persona que consideran su amigo y su amiga, y muchas de estas situaciones pues, es la mamá o es el papá. Mira, si este es tu caso, sabemos que hay padres ejemplares que entreguen sacrificio, ¿no? Por sus hijos, ¿sí? Que los hijos incluso están tan agradecidos que dicen, es que yo no sería lo que hoy soy porque si no fuera por mis padres, ¿no? Por mi mamá, por mi papá. Pero para el cristiano hay un mandamiento de que esa relación íntima de compañerismo y de confianza entre los padres pasa a segundo plano cuando se casan, ¿sí? Por eso vemos en la palabra que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Y aun y cuando tus padres, hermano, te hayan demostrado sacrificio y entrega, antes de casarte, no es razón suficiente para que después de ya casado sigan siendo tus confidentes o las primeras personas que tienes en mente cuando tienes un problema, una preocupación o simplemente quieras desahogarte, ¿no? Y mira, y el peso suficiente para que cambies, renueves esa parte, la vemos en el Génesis, hermano, cuando Dios creó a Adán en el Edén. Dios no le creó a su mamá y a su papá como compañera, sino a Eva. Y al casarte, hermano, esa nueva relación tiene que anteponerse a cualquier otra, incluso por delante de la relación que tenías con tus padres. Tu cónyuge y tu vida de matrimonio tienen que ser la prioridad terrenal número uno en tu vida. Tu matrimonio ha de ser para ti más importante que todo lo demás que cuente en tu vida. Ningún ser humano tendrá mayor derecho a tu amor, a tus cuidados, tu dedicación y tu fidelidad que tu cónyuge. Ni siquiera tus hijos, aún ni tu mascota, aunque digan que el mejor amigo del hombre es el perro. Cuando Dios nos pide dejar a nuestro padre y a nuestra madre es porque habrá una nueva unión más íntima e importante en esa tierra que es nuestro cónyuge. Por eso, cuando hablamos de que hay quien no ha cortado el cordón umbilical, también hablamos que hay quien no ha cortado esos lazos íntimos con los amigos o con las amigas. Y mira, cuando hay alguien que ocupa el lugar más importante de tu relación, que no sea tu esposa o tu esposo, le estás dando entrada a pecados y problemas dentro de tu matrimonio, ¿no? Y las variantes pueden ser muchísimas, ¿sí? En algunas ocasiones la esposa puede lamentarse diciendo, ves que la opinión de sus padres es más importante que incluso la mía, ¿no? Incluso el hecho de complacerlos más a ellos es más importante que complacerme a mí. O vamos a poner el papel del esposo. El esposo puede decir, mira, mi esposa está más entregada en los niños, en cuerpo y alma, solo cuentan ellos, lo que ven en la tele, es que quiero ver el partido, no, ponen las caricaturas a los niños, ¿no? O sus juegos, hermano. A veces el esposo se lamenta y dice que está más plena como madre que como esposa, ¿no? Porque se entrega más a los niños. Y mira, no debería de ser así, hermano. Muchos problemas de parte de las parejas se deben a alguno de estos dos ha tomado a sus hijos y no ha cortado el cordón umbilical.
¿sí? Entonces necesitas tener esa parte de tu relación con tu esposa. Hermanos, si siguen imperando los deseos y opiniones de tus padres por encima de tu cónyuge, esto afectará tu matrimonio grandemente, porque el encargo que nuestro Dios nos da no era para con tu padre o tu madre, sino para con tu cónyuge, de ser una sola carne, en lo cual pues hay que trabajar. Incluso, hermanos, en el sentido negativo que algunos cónyuges tuvieron con sus padres, es causa de falta y motivo de que tu esposo o esposa no sea tu amigo o tu amiga. Y muchos de estos pecados que has guardado hacen que tu familia, principalmente tus hijos, se alejen de Cristo. La relación de amistad es una realidad entre personas que se digan cristianas, porque están diseñadas por Dios para ser así. La relación matrimonial entre cónyuges se parece en su vivencia a la salvación y a nuestra relación con Cristo, que el apóstol Pablo en sus cartas pues no puede más que decir que no podremos entender el matrimonio sin conocer bien el Evangelio, y esto está en Efesios capítulo 5, en el versículo del 22 al 23. Y hermano, muchos se justifican en eso, pero la salvación supone un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no puedes caminar así. Y cuando por obediencia al Evangelio actuamos en nuestro matrimonio de la misma manera que Cristo se relaciona con su iglesia como su esposa, pues hermano, la consecuencia es darle a Cristo la supremacía de nuestra vida, ¿sí? Porque Él es la imagen invisible de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, lo vemos en Colosenses. Y dicho de otra forma, Jesús no espera de nosotros nada que no puede esperar de su esposa, ¿sí? Él dijo en el Antiguo Testamento, ponme a mí en primer lugar, no tengas dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y lo mismo ocurre con el matrimonio. La relación de pareja no va a funcionar a menos de que pongamos como nuestra prioridad, después del Señor, a la persona con la que nos casamos. No podemos dejar que nuestros hijos, nuestros padres, el perro o incluso nuestra profesión ocupe ese lugar. En Efesios capítulo 5, verso 28, hermano, Pablo nos ofrece un símil. ¿Sí? Dice explícitamente que el marido tiene que amar a su esposa de la misma forma en la que ama su cuerpo. Y el apóstol asemeja el matrimonio a una buena salud física, ¿no? En la vida del esposo, ¿sí? Así como cuando el esposo siente frío, pues, abriga su cuerpo, ¿no? Cuando tiene hambre, pues le da esa provisión de comida, a veces hasta lo que le gusta, ¿no? Si está enfermo, así como ahorita yo, pues bueno, se esfuerza por proveer de un tratamiento adecuado, cueste lo que cueste, para restaurar su salud. Pues así, hermano, como cuida su propio cuerpo, así ha de ser su prioridad su esposa en la vida matrimonial, en sustento, en cuidado, en protección, antes que a sus hijos. ¿Y por qué ha de ser así? Porque en el Génesis Eva fue sacada de su costado de Adán, es decir, de su cuerpo. Por tanto, ella es carne de su carne y hueso de sus huesos. Y por tanto, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque los dos son una sola carne. Y estas palabras hacen alusión al diseño original, y Dios ha querido que el matrimonio sea la relación prioritaria en nuestra vida, porque pueden caer en la tentación de que tu matrimonio sea un punto más de apoyo en el curso de tu vida, a lo mejor profesional, y por tanto va a ocupar un segundo o tercer lugar, y que tu pareja va a tener que acostumbrarse a que así sea. Y las consecuencias son graves, porque ya vimos que Dios no diseñó así el matrimonio. Una vez casados, la vida como pareja tiene que ser lo primero, y llegando a esa verdadera amistad podremos por medio de Cristo ser una sola carne, honrando a nuestro Dios con nuestro matrimonio. Por eso, hermano, te animamos a trabajar en esta encomienda, ¿sí? Sabiendo que tu matrimonio pues
solamente es fuerte en Cristo y su palabra. Aunque las circunstancias, hermano, que nos rodeen, las adversidades, pues salemos airosos ante esas dificultades cuando tenemos esas bases. Pero si nuestro matrimonio adolece, es débil, pues hermano, no hay amistad, no hay una transparencia, no, van a terminar derribados. Por eso te animamos, hermano, te animamos, hermana, a examinarte, a ir a Dios, a arrepentirte, a corregir, para que ese encargo que Dios nos ha dado en nuestro matrimonio sea una realidad y juntos glorifiquemos a Dios durante toda la vida del matrimonio, seamos una sola carne, ¿sí? Bueno, hasta aquí terminamos esta enseñanza, damos gracias a Dios por tu vida y recuerda, hermano, que bueno, hay otras enseñanzas que te animamos a escuchar. Te agradezco que nos hayas escuchado, un poquito de tos, pero estoy bien, gracias a Dios. Si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.